Bueno, para hablar de este tema, ¿qué significa la resolución de la Corte? Está con nosotros Francisco Burgos, abogado, constitucionalista, catedrático de la UNAM. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Adela, con el gusto de estar aquí nuevamente en tu programa. Muchas gracias. Oye, bueno, pues evidentemente, Julieta, celebrando la designación, ¿no? ¿Cómo lees en principio la resolución de la Corte? Que hay que celebrarla, hay que aplaudirla. Es finalmente otra decisión más del Pleno de la Suprema Corte para hacernos ver que sí tenemos un tribunal que defienda la Constitución. Un tribunal constitucional, aunque no les guste a aquellos servidores públicos o a aquellas personas que no les gusta que se cumpla con la Constitución. Entonces, me parece que es una muy buena señal, un buen mensaje del Pleno de la Suprema Corte, el poder darle otra vez o garantizar esa vida sustantiva al propio INAI. Porque además de que le pide la Corte al Senado de la República que lleve a cabo el nombramiento de cuando menos 2 de los 3, digo, ahorita hablaremos porque hay uno que tiene una suspensión. Ordenó 2 de 3. Cuando menos 2 de 3, lo cual es muy buen avance. Y por otra parte, también ya el Pleno de la Suprema Corte autorizó para que el INAI pueda sesionar válidamente con menos de 5 comisionados. Y no hablo de 4 los actuales, sino que hasta podrían ser 3 o hasta podrían ser 2 en eventuales situaciones en donde hubiera una renuncia de algún no especifica, dice menos de 5. Y menos de 5 puede ser desde 1 a 4. Así es. ¿No? Digo, esperemos que no lleguemos a un escenario así. Exacto. Pero ya está, digamos, garantizado por parte de la Corte que las decisiones que tome el Pleno del INAI, actualmente los 4, son totalmente válidas. Ahora, ¿por qué 2 y no 3? ¿Por qué ordena 2 y no 3? Eso es algo que la gente se está preguntando. Porque hay que recordar que en el mes pasado de abril, cuando se lleva a cabo el nombramiento de 2 comisionados, que esos 2 comisionados son los que concluyeron su cargo desde el último día de marzo del año 2022. Entonces, un año después se lleva a cabo este procedimiento de designación dentro del Senado de la República y se nombra a 2 personas. Resulta que la Constitución, en el artículo 6º, le da al presidente de la República la posibilidad de vetar o de objetar esos nombramientos y hace esta objeción respecto de estas 2 personas que fueron nombradas ya como nueva comisionada y comisionado del INAI. Pero una de ellas, Yadira Alarcón, es la que se inconforma con esta objeción que es finalmente una facultad del presidente de la República y dice, bueno, yo presento un amparo que es finalmente un asunto inédito de que una persona esté de alguna forma, primero con la buena noticia de que fue designada por la mayoría calificada, 2/3 partes del Senado, pero por la otra, el presidente de la República lo objetó ese nombramiento. La veta, tal cual. Entonces, esta Yadira Alarcón presenta un juicio de amparo respecto de esa facultad del presidente para estarla vetando. Y resulta que se le concede una suspensión definitiva, es decir, que ahorita respecto de esa vacante en el INAI, el Senado no puede hacer nada hasta en tanto no se resuelva en definitiva ese amparo. Y en su momento yo estoy seguro que ese amparo no lo va a ganar Yadira Alarcón. Y eso que digo, es mi amiga, pero bueno, jurídicamente simplemente no hay condiciones, porque es una facultad del presidente. No es de que el presidente se exceda en una facultad, es una facultad que ahí está. Pero este asunto... El presidente puede hacerlo. Lo puede hacer. Y este asunto... lo hizo. Y lo hizo. Y ese asunto va a llegar hasta el Pleno de la Suprema Corte para que ahí se resuelva. Se dirima. Se dirima. Porque en dado caso de que Yadira Alarcón llegase a ganar, ¿qué es lo que pasaría? Entonces prácticamente se le devolvería a ella el nombramiento y sería la comisionada del INAI. Sería indudablemente un asunto muy interesante. De hecho, lo es. Ya lo es. Del punto de vista constitucional y jurídico. Lo es. Veremos qué es lo que sucede. Y por eso es que ahorita nos faltan 3 comisionados del INAI, 2 vacantes desde el año pasado, una vacante desde este año a partir del 1 de abril. Pero de esas 3 vacantes, solamente el Senado puede llevar a cabo el nombramiento de 2. Así es. Hasta que no se resuelva lo de la tercera. Así es. ¿No? Así es, Adela. Ahora, ya vimos al presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Eduardo Ramírez, diciendo, nosotros acatamos la resolución.
falta que se alcance la mayoría calificada, ¿no? Para los nombramientos, falta que haya acuerdos. Entonces, pues pareciera que pues ellos tienen con qué alcanzar la mayoría calificada, ¿no? Yo creo que eufemísticamente el presidente de la Junta de Coordinación Política y también el coordinador de los senadores de Morena, su mensaje es de que van a cumplir, entre comillas, pero ellos saben, como en el meme así volteando, haciendo Exacto. como que no van a cumplir. Porque si no cumple el Senado, y hablando específicamente de los senadores de Morena, de claro. PT, PES y Partido Verde, que ellos por sí solos no alcanzan la mayoría calificada y requieren obviamente del bloque de opositor en sus votos, si ellos finalmente hacen como que van a cumplir, pero al momento de la votación resulta que no hay los consensos, entonces yo creo que ese es el mensaje que en su momento va a decir el Senado de la República. Nosotros hicimos todos los procedimientos, todos los pasos, cumplimos pero con el no proceso, hubo mayoría. pero no hubo. Y tú, Corte, no nos puedes obligar a que estemos... A votar de determinada manera. Así es, tal cual, Adela. Y esto es cierto, porque ahí sí la Corte no podría de ninguna manera estar haciendo nombramientos respecto de determinadas personas para que sean comisionadas o comisionados de ley. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Eso sí sería una invasión a la esfera de la competencia del Poder Legislativo en la parte que le corresponde al Senado de la República. Ahora, pero si hay una orden de la Corte para que se resuelva el asunto y no se resuelve, ¿qué va a pasar? Nada. Es una gran pregunta la que haces, Adela, y que desde ayer está en la mesa de discusión Pues pública. claro, pues ¿qué va a pasar? Porque la Corte, de hecho, cuando empezó a determinar en la sesión de ayer respecto de el verbo a utilizar, si iba a conminar al Senado de la República, simplemente quedó en pedirle al Senado para que en el presente periodo ordinario de sesiones que concluye a más tardar el 15 de diciembre, lleve a cabo el nombramiento de dos. Así tal cual, lleva a cabo el nombramiento. Eso es el lleve a cabo, se puede interpretar como una orden, como que está conminando, como que pudiera obligar, pero el que lleva a cabo es finalmente para el Senado hacer esos trámites, Sí, y si no se claro. consigue la votación, ellos van a decir que cumplieron. Pero que no se llegó. Pero que no se llegó, y aquí finalmente es, ¿qué es lo que la Suprema Corte podría hacer para obligar a que nombren? En mi opinión, a pesar de que jurídicamente podría existir la respuesta, no es una respuesta que en la práctica realmente se pudiera presentar sobre la mesa. ¿Cuál sería esta jurídicamente? Jurídicamente es que en el caso de un incumplimiento a una resolución del Pleno de la Suprema Corte y ante la falta de actos que realmente se pueda determinar que se va a llevar a cabo ese cumplimiento, entonces la Corte pudiera estar destituyendo a esos servidores públicos. Y aquí, por ejemplo, pensaríamos que se va a destituir a los 128 o solamente a los que votaron finalmente en un sentido diferente, porque además la votación es secreta, no es con tablero en donde podamos ver. Esa es secreta. Es secreta. Entonces, en ese supuesto de que el Senado no logre la mayoría calificada, ¿qué le va a corresponder a la Suprema Corte? ¿Destituir a los 128 y consignarlos? O sea, me parece que es prácticamente imposible que eso ocurra. Ajá. La otra posibilidad es algo parecido, que se considere como un desacato al mandamiento de una autoridad judicial, finalmente un delito, pero para esto tendría que integrarse una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Que no va a pasar. No va a pasar. Tampoco. El Ministerio Público Federal tendría que presentar una solicitud para retirar la inmunidad procesal, el desafuero como se conoce coloquialmente, ante la Cámara de Diputados. ¿Y a poco la Cámara de Diputados va a desaforar a 128? No. ¿Y a los de Morena? ¿Y a los de sus aliados? Pues no lo va a hacer. Y con la oposición tampoco se alcanza la mayoría calificada. Tendrían que votar pues los de Morena, ¿no? Así y es. lograr los consensos. O sea, tiene que ser un consenso. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, o sea, él, que es el líder de los senadores de Morena, el coordinador de Morena, él puede buscar, si tuviera voluntad política, buscar un consenso, lo puede hacer. Pero yo creo que no lo quiere hacer
porque el presidente de la República ha manifestado reiteradamente que el INAI no sirve para nada, que es muy caro, que es muy caro, que no combata la corrupción, pero bueno, el INAI no está hecho. Pues no es su tarea. No es su tarea. El INAI es un órgano constitucional autónomo previsto en el artículo 6 de la Constitución y que tiene como propósito poder estar garantizando la protección de nuestros derechos de acceso a la información, a la transparencia y de nuestros datos personales. Y por eso es que la Corte tuvo que intervenir, porque no solamente se trata de que no esté integrado de forma completa el INAI, sino de que al no estar integrado podría ser el caso de que esté afectando nuestros derechos humanos. Acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Y por eso es que la Corte interviene. Pero tantita voluntad política, sí, claro, es lo que les pedimos a los senadores. Ahora, ayer una de las ministras que votó en contra del proyecto, ya sabemos cuáles dos, no, votaron en contra del proyecto. Una de ellas estaba argumentando que la Corte, al hacer esa resolución, estaba pues invadiendo la cancha de otro poder, que es el legislativo, que había injerencia. ¿Cómo se entiende esto? Porque sí, efectivamente es otro poder. O sea, sí es otro poder, pero precisamente la Constitución establece que nuestra Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, va a estar facultada para hacer que se cumpla la Constitución, para hacer que las autoridades, los servidores públicos que no quieren cumplir con la Constitución, claro que lo puede obligar, es parte de las atribuciones que tiene la Corte, del que tiene la Corte como Tribunal Constitucional, claro que lo puede hacer. Y la Corte ha sido cuidadosa en no invadir la esfera de competencias del Poder Legislativo, sea en su caso de la Cámara de Diputados, en este caso particular del Senado de la República. O sea, ha sido cuidadosa y precisamente por eso es que solamente lo que comentó en la sesión de ayer, que lleva a cabo el nombramiento, nada más. Ahora, si llegado el 16 de diciembre concluyó el periodo y no hay finalmente el nombramiento, el INAI podrá presentar un recurso de queja ante la falta del cumplimiento de esta resolución de la Corte y la Corte nuevamente tendrá que pronunciarse y eso será hasta el próximo año. Y así puede seguir. Y así puede seguir y estamos ya en el año 2024, exacto, año que estarán iniciando las campañas electorales y esto va a ser también finalmente un tema que van a seguir utilizando los candidatos de Morena precisamente para seguir atacando a la Suprema Corte y también de paso al INAI. Ahora, la buena noticia es la resolución también que va en el sentido de que el INAI puede seguir no haciendo sus funciones, incluso con menos de 5, ¿no?, comisionados. Absolutamente, Adela. Ese también es lo único que el candado que tiene el INAI. Exactamente, o digo, si de alguna forma Morena, el presidente de la República, querían estar asfixiando al INAI en términos sustantivos de que no pudiera haber el pleno para que pudieran estar trabajando, pues ya la Corte quitó ese impedimento que es una excepción. Era un candado, ¿no? Es un candado. Era un candado para que quedara parado. O sea, entonces lo blinda. Así la Corte blinda al INAI para que no quede paralizado si es que no hay estos nombramientos. Así es, porque de hecho la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establece que para que haya quórum se requiere de cuando menos 5 de los 7 comisionados, pero solamente hay 4. Y precisamente ante esta excepción que la Corte inmediatamente ve porque no está perfectamente integrado este órgano constitucional autónomo y que es un órgano que también protege nuestros derechos humanos, lo que hace la Corte es autorizar para que el INAI pueda sesionar con menos de 5. Hoy son 4, pero habla de menos de 5, es decir, si que podría ser 3, 2. Ojalá que no. Ojalá y no. De por sí, lo que estamos viendo, Adela, de verdad es algo inédito en la historia constitucional contemporánea de nuestro país y con esas situaciones uno dice, ¿hasta dónde van a llegar? ¿A qué te refieres con lo que estamos viviendo es inédito? ¿A que la Corte tenga que conminar o Así es. que el Senado haga su trabajo? Claro, porque la Suprema Corte, si bien es cierto, la hemos tenido en la historia constitucional de nuestro país, del México independiente,
con la Constitución vigente de 1917, la Corte de 1917 a 1994 estaba supeditada al presidente de la República. Es cuando viene Ernesto Zedillo a presentar una reforma, que fue una reforma rapidísima en un mes, se publica el 31 de diciembre del 94, y a partir del 95, nuestra Corte, ya con 11 ministros, los 11 ministros actuales, ya es realmente una Corte independiente. Es un poder. Autónoma. Exacto. Recordarás los enfrentamientos del presidente Vicente Fox con la Suprema Corte. Claro, claro. Entonces, poco a poco la Corte ha ido teniendo un mayor ejercicio de sus facultades. Obviamente, podemos ver presidentes de la Corte que en su caso pues no han sido los que podemos ver que defiendan la Constitución, como es el caso de Arturo Saldívar, que ayer estuvo ausente. Ayer estuvo ausente, por cierto. Por cierto. Entonces, por ejemplo, pero en términos generales, realmente la Corte ya ha empezado a hacer uso y ejercicio de su autonomía e independencia. Pero particularmente durante la actual presidencia de la ministra Norma Piña, en este año 2023, es que se ha visto de una forma constante esos ataques por parte del presidente de la República, de otro poder, de legisladores de Morena, que es otro poder. Es una forma de querer intimidar, de presionar a los ministros de la Corte. El presidente de la República ha reconocido que les echó una llamada a los ministros. Sí, claro, les habló por teléfono. Por teléfono, Adela. Y lo dijo él. Y lo dijo él, no es una filtración ni nada. No, lo dijo él. Pero además, ¿cómo es posible que el presidente llame traidores a la ministra Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara Carranca? ¿Por qué los propuso? Y para él son traidores porque no defienden su proyecto, no defienden las políticas legislativas o administrativas de la 4T. No todas, ¿no? No, ellos finalmente son ejemplo de que no son traidores, de que al contrario se deben a la Constitución y la tienen que defender. Entonces, de verdad que yo creo que se tiene que, de mi parte, mis respetos para ellos dos, no así para las innombrables que comentábamos ahorita. Que ya sabíamos cómo iban a votar, ¿no? Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, así es. No nos sorprende ya de ellas, pero de los demás. Ahora, ¿tú cómo viste la presentación del ministro Pérez Dayán, no? Porque quien sabe el tema dice, pues la verdad fue impecable, ¿no? Ha dado cátedras el ministro Alberto Pérez Dayán durante las sesiones de la Corte, y más cuando se trata de defender la Constitución, de no dejarse de ninguna manera presionar por los poderes, ni por la opinión pública, ni por nadie. Lo que viene a hacer el ministro Alberto Pérez Dayán es un ejemplo de un juez constitucional. Y esto es finalmente digno de admirarse. Lamentablemente, pues también su periodo va a concluir durante el siguiente sexenio. Y esto es parte de lo que también nos debe de preocupar. Pues sí. Porque en el siguiente sexenio los nombramientos se van a ir 5. Si actualmente estamos teniendo votaciones, son 11 ministras y ministros de la Corte. Las votaciones para que se pueda alcanzar, en su caso, una invalidez, por ejemplo, se requiere mayoría calificada, 8 votos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que de 11 votos, 2 con toda seguridad, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz van a votar a favor de la 4T, de quien propuso. Así es. De Arturo Saldívar generalmente está en esa misma tendencia, aunque luego sí, va y viene. Pero hay 8 que cuando menos seguros defienden la Constitución. Y resulta que de esos 8 se van a ir 4 más el otro que va a sustituir a Arturo Saldívar. Entonces, si el plan C de Morena, que es ganar la mayoría calificada junto con sus aliados para poder reformar la Constitución, para poder hacer que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular, no les alcanzan los votos, entonces ahí va a estar el tema de que la próxima presidenta o presidente va a tener la posibilidad de proponer 5 ternas para 5 ministros. Exacto. Y obviamente no creo que vayan a ser perfiles totalmente independientes, imparciales, objetivos, como se requiere para ocupar el cargo de ministras. Pues estaríamos pensando en otros ministros como pues Yasmín Esquivel, ¿no? Así es. Sí. Tal cual. Y eso no nos conviene en lo absoluto para una democracia constitucional, para un tribunal constitucional que se va a encargar de alguna forma, de recordarles a las autoridades que ellos
protestaron hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ahí emanen. Sí. Y en los hechos no lo están haciendo, Adela. Y por eso es que no quieren a la Corte, no quieren al Poder Judicial y están ahorita con esta campaña de ataques que es algo que no habíamos visto realmente. La verdad no. Así no. Así no. Ahora, este plan C del que hablas del presidente, ¿no? Que dice, pues tachen todo Morena, ¿no? Que si obtienen, pues, la mayoría en el Congreso, pues eso nos pondría en problemas, ¿no? Es decir, no todo para uno. No todo para uno. Ese es el plan C del presidente, todo para uno. O sea, que sea Morena. De hecho, Adela, la Constitución realmente impide que un partido político por sí solo pueda tener la mayoría calificada las 2/3 partes. Y por eso es que en el plan C la apuestan para que también votos sean para el Partido Verde y para el PT. Trabajo. Sí, claro. Pero eso, además de que sería muy riesgoso, y más allá de que alguien diga, oye, pero si el pueblo es sabio y el pueblo quiere darle la mayoría calificada, pero hay que decirle al pueblo sabio que también se necesitan esos frenos, pesos y contrapesos. Claro, un régimen constitucional en donde se deba de garantizar la separación de funciones, la división de poderes. Eso es lo que necesitamos, porque de obtener la mayoría calificada, y ya lo comentaba la vez pasada que estuve aquí contigo, Adela, existiría el riesgo de que digan, ¿para qué reformar la Constitución? Vamos a convocar a un nuevo Congreso Constituyente para crear la Constitución de la 4T. Claro. Y esa Constitución, no quiero imaginarme, obviamente, cómo sería que va a ser una Constitución para perpetuarse en el poder por todo lo que quieran. ¿Y por qué no? Volver a incorporar la reelección. Exacto. Así como ocurrió después de Carranza con Álvaro Obregón. Era Álvaro Obregón un periodo de 4 años, se reforma la Constitución, pasando un periodo, Plutarco Elías Calles, después es reelecto, aunque matan a Álvaro Obregón. Es decir, ¿por qué no hacerlo otra vez? Y con eso de que quieren obradorizar todo el país, ¿por qué no regresar a López Obrador? Ese es el riesgo. Qué grave, ¿no? Y vienen las elecciones 2024. Lo que viene también es la batalla por el presupuesto en la Corte. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy grave, porque además de la batalla por el presupuesto de la Corte, que aunque no se ha hecho todavía mucho ruido, también hay que ponerle ojos al INAI, al presupuesto del INAI. Del INAI, claro. Porque también ahí van a querer hacerle un recorte sustantivo. Entonces, estamos hablando ahí de un órgano constitucional autónomo como es el INAI y, por supuesto, un poder, como es el caso del Poder Judicial de la Federación. Como peras, ¿no? Así es. Entonces, quieren que se fortalezca el Poder Judicial, pero lo quieren debilitar presupuestalmente, y eso es algo que de ninguna manera tiene una lógica. Así que esperemos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que sí le van a reducir sustancialmente, al menos en una 1/3 parte o cuando menos una 1/4 parte del presupuesto al Poder Judicial. Van a querer eliminar fideicomisos. Fideicomisos que pues no son para los ministros, no son para los 11 ministros, en beneficio de la audiencia. Explícanos esto, porque cada mañana oímos que ganan más que el presidente, que sus prerrogativas, que sus beneficios, que etcétera, etcétera, etcétera. No es para eso el presupuesto de la Corte, ¿no? Así es. Porque de pronto pues lo oyes cada mañana y dices, bueno, estos quieren, ¿no? Sus asistentes, etcétera, etcétera. Pero no se reduce a eso. Eso es no se puede simplificar a eso el presupuesto de la Corte. Pero así es como lo simplifican y es el argumento que la sociedad está comprando, Adela. Eso lamentablemente. O sea, número uno, tiene que haber muy buenos sueldos para los impartidores de justicia a nivel federal y a nivel local. No quieren que sean susceptibles de corrupción, de ser sobornados, entonces buenos sueldos. Eso para empezar. Que se puede revisar determinadas prestaciones que tienen los ministros de la Corte, claro que se puede hacer, pero no es el caso solamente reducir tal cual en un 50% o que ganen menos que el presidente solamente porque así lo quieren, y más allá de que la Constitución así lo señale, también la propia Constitución establece que tratándose de los sueldos de los ministros no puede ser disminuido su sueldo. Exacto. Ahora, los fideicomisos que tiene la Suprema Corte, por ejemplo, uno tiene que ver con el tema de las jubilaciones. Precisamente... De
todos los jueces. Así es, de no de los niños magistrados, claro. Sí, claro. Entonces estamos hablando de que si un ministro sabe que puede ejercer sus funciones de forma natural, que no se va a dejar sobornar, porque además, cuando concluya su periodo, va a tener derecho a una pensión por su retiro, lo cual me parece que es algo totalmente válido, justo, por supuesto, Adela. Entonces, ¿por qué suprimir esa parte? O sea, ¿hacia dónde quieren llegar? Los fideicomisos no son fideicomisos solamente para prestaciones de reyes o de reinas. Exacto, eso no es. Hay que revisar precisamente en qué consisten esos fideicomisos para saber que realmente no tiene que ver con este discurso de que solamente es para prestaciones. Y realmente reducir o eliminar fideicomisos y reducir una parte sustantiva del presupuesto implicaría estar debilitando la impartición de justicia. Si nos quejamos que a nivel federal hay un gran rezago de asuntos, pues ahora imaginémonos con menos personal, ¿qué es lo que estaría pasando? Sí, sí, sí. Y con las tentaciones que hay, ¿no? Muchas tentaciones, lamentablemente. Y tentaciones, atentados, ¿no? Amenazas, a todos los jueces también. Claro, se debe de garantizar. Hay lugares donde ser juez es un peligro. Lamentablemente lo es. De hecho, ha habido jueces que los han asesinado. Sí. Entonces yo creo que esa parte Morena la pierde de vista o simplemente la quiere omitir dentro de este discurso incendiario de estar señalando un día sí, el otro día también, que todos los jueces del Poder Judicial de la Federación realmente son corruptos, que hay muchos temas que hay que atender, o sea, sí, pero no de una forma totalmente absoluta. Y esto es parte de lo que no quieren de alguna forma explicar. Y lo he comentado, que se requiere una reforma al Poder Judicial, pero por supuesto. Claro, por supuesto. Pero bien hecha de él, no va un por diagnóstico, ahí. No simplemente agarrar y cortarle dinero, quitarle dinero, simplemente porque esto parece más una venganza. Claro. Tal cual. Que va a ser lo mismo que va a pasar con el INAI. Así es. Y con otras instituciones que no le gustan al presidente, ¿no? Así es, lamentablemente es algo que se está viendo y vamos a tener estas respuestas en menos de, en un mes, que de hecho a más tardar el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados tiene que tener ya aprobado el presupuesto de la Federación y de ahí veremos qué es lo que ocurre. Si van a reducirle en esta tercera parte o una cuarta parte el presupuesto al Poder Judicial, veremos cómo se va a estar impugnando, que ahí lo primero que yo diría sería que la presidenta de la Cámara de Diputados presente una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte. Sí, claro. O sea, va a ser juez y parte. Juez y parte. Un caso inédito, pero ese es lo que de inmediato podría hacer la diputada Marcela Guerra para que presente demanda de controversia. Y esto puede ser un motivo para que la Corte entre a defender, si no su remuneración, sí lo que implica la distribución de los recursos públicos para todas las áreas. El funcionamiento y la operación del Poder Judicial. Sí, así es, Adela. Duda. Volviendo a nuestro tema del INAI, entonces, celebramos la resolución, Francisco, absolutamente, pero puede pasar que no pase nada. Lamentablemente es una posibilidad, y más con este mensaje que ayer dio Eduardo Ramírez. Sí, vamos a acatar, pero yo no puedo asegurar que tengamos la mayoría calificada, ¿no? Que hayan los acuerdos. Claro, pero él sabe perfectamente que es un tema de voluntad política y él podría decirle a todos sus senadores y también a sus aliados que voten por tal cual, algo que en su momento había hecho Ricardo Monreal. Pero después Ricardo Monreal dijo, bueno, pues que yo no los puedo obligar. O sea, por favor. Pues sí. O sea, ¿de cuándo acá existe una auténtica libertad parlamentaria? El voto en conciencia. El voto en conciencia de cada uno de los senadores. O sea, siempre, de que hay momentos, sí, pero de que no es lo común, no lo es. Sí. Bueno, y la otra buena noticia es que está blindado el INAI para que pueda seguir operando. Así es. ¿Lo pueden castigar con el presupuesto? Sí. Y esa es una altísima probabilidad. Y también el INAI por eso no le ha entrado mucho a enfrentamientos o ataques directos hacia el presidente ni hacia los legisladores. Ha sido cuidadoso, si te das cuenta, en todas las comisionadas, comisionados, en no estar atacando porque
por ahí los tienen agarrados. Claro. Así es. Siempre es un gusto platicar contigo, Francisco Burgoa. Muchas gracias por la explicación. Al contrario, Muchas gracias y hasta la próxima. Te vemos pronto por aquí.